Acontecimientos impactantes en Estados Unidos han dejado atónitos a los cristianos. Jesús nos advirtió, pero nadie escuchó. Sonidos extraños e inquietantes han estado resonando en los cielos nocturnos al noreste de la ciudad de Oklahoma, dejando a los residentes en un estado de inquietud. Muchos afirman no poder dormir, perturbados por ruidos espeluznantes que parecen surgir del cielo. Mientras tanto, la propia nación está sumida en la confusión, lidiando con profundas luchas políticas y un liderazgo que ha dejado a muchos desconcertados. La inestabilidad económica acecha, las divisiones sociales se profundizan y la incertidumbre se propaga como la pólvora. En este momento crítico de la historia, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. A medida que el caos se apodera de la nación, fenómenos inexplicables han comenzado a manifestarse en los cielos, misteriosas formaciones de nubes y sonidos sobrenaturales que han reavivado las discusiones sobre las profecías bíblicas y la segunda venida de Jesucristo. Estos extraños sucesos han dejado a muchos preguntándose si se trata de anomalías naturales o advertencias divinas, lo que ha llevado tanto a creyentes como a escépticos a reflexionar sobre su significado. Recientemente, una extraordinaria formación de nubes apareció sobre los cielos estadounidenses, captando la atención de todos los que la presenciaron. La misteriosa forma, inquietantemente parecida a Jesucristo, estaba enmarcada por una luz radiante, formando una imagen casi etérea que parecía demasiado distinta para descartarla como mera coincidencia. Suspendida contra el cielo con una claridad impresionante, la figura parecía estar contemplando el mundo durante esta época de incertidumbre e inquietud generalizadas. Para aquellos de fe, esta no era una nube cualquiera. Muchos lo vieron como un mensaje espiritual inconfundible, un recordatorio de la presencia divina en tiempos turbulentos. Mientras los escépticos buscaban explicaciones científicas, incluso los expertos en atmósfera admitieron que una formación tan precisa y detallada era muy inusual. Aunque los patrones del viento y la refracción de la luz a veces pueden producir imágenes sorprendentes en el cielo, la recurrencia de estas figuras parecidas a Cristo ha dejado a muchos preguntándose si algo mucho más grande está en juego. Uno de los avistamientos más sorprendentes se informó por primera vez en Denon, donde una enorme estructura de nubes tenía un extraño parecido con Jesús con los brazos extendidos, como si ofreciera una bendición. No mucho después, comenzaron a aparecer formaciones similares en varias regiones, extendiéndose como ondas en un vasto océano. Estos acontecimientos han reavivado las conversaciones entre los cristianos, muchos de los cuales creen que estas manifestaciones sirven como poderosos recordatorios de la fe, la esperanza y la cercanía de la profecía bíblica. A finales de enero de 2024, se produjo otro avistamiento notable sobre el suroeste del Golfo de México. Los testigos describieron una visión impresionante de una figura luminosa que emergía de las nubes, parecida a Jesús caminando sobre el cielo. Cuando el sol se puso detrás de escena, arrojando tonos dorados en los cielos, la vista dejó a innumerables espectadores con atónita reverencia. Algunos lo interpretaron como una señal de intervención divina, un mensaje de urgencia en un mundo cada vez más turbulento. Los científicos han intentado racionalizar estas formaciones de nubes, atribuyéndolas a la compleja interacción de las corrientes de viento, la densidad del aire y la curvatura de la luz. Sin embargo, reconocen que el gran nivel de detalle que se ve en estas imágenes de aspecto religioso es increíblemente raro. Las condiciones precisas necesarias para crear figuras tan reconocibles hacen que sus repetidas apariciones sean aún más sorprendentes, dejando espacio para la interpretación más allá de los límites del razonamiento científico. Uno de los avistamientos más discutidos ocurrió cerca de la costa occidental de Florida, donde una imponente formación de nubes parecía representar una figura radiante, parecida a Jesús, emergiendo de los cielos. Numerosos testigos capturaron imágenes del fenómeno y las compartieron en las redes sociales, donde estallaron debates sobre su significado. Si bien algunos lo descartaron como nada más que una ilusión óptica, muchos creyentes lo vieron como una señal celestial innegable, tal vez incluso un llamado al despertar espiritual. A medida que estas apariciones divinas continúan desarrollándose, provocan una profunda contemplación sobre su verdadero significado. ¿Son meras coincidencias meteorológicas o son mensajes profundos desde arriba? Cualquiera que sea la explicación, estas impresionantes imágenes sirven como recordatorios de los misterios más allá de la comprensión humana. Ofrecen tranquilidad a los fieles, instándolos a permanecer firmes en sus creencias. Para otros, plantean una pregunta que no puede ignorarse fácilmente. Señales celestiales y la promesa del regreso de Cristo. A lo largo de la historia, la gente se ha maravillado con las formaciones de nubes y ha encontrado significado en sus misteriosas formas.
Entre los más sorprendentes se encuentran aquellos que parecen representar a Jesucristo, su rostro, su crucifixión o su ascensión, suscitando asombro y reflexión espiritual entre quienes los presencian. Han surgido informes de este tipo de formaciones en todos los rincones del mundo, con imágenes y vídeos que capturan estos extraordinarios patrones de nubes. Uno de los avistamientos más famosos tuvo lugar en Argentina, donde apareció una formación de nubes brillantes, muy parecida a Cristo con una túnica suelta y los brazos extendidos en una postura de abrazo divino. Los espectadores quedaron asombrados y muchos interpretaron la imagen como un signo de esperanza y tranquilidad. Un evento similar ocurrió en Portugal, donde una imponente estructura de nubes, con la forma de Jesús rodeada por un aura radiante, asombró a quienes la contemplaban. Estos hechos no son ni mucho menos aislados. Desde Brasil hasta Filipinas, la gente ha documentado sorprendentes formaciones de nubes que llevan la imagen de Cristo, generando conversaciones sobre la fe, la presencia divina y el fin de los tiempos. Si bien los meteorólogos atribuyen estas formas a condiciones atmosféricas naturales, los creyentes a menudo las ven como algo más que coincidencias aleatorias, las ven como poderosos recordatorios de la presencia de Dios en el mundo. Muchos se preguntan cómo reconocerán a Jesús cuando regrese. ¿Vendrá de la manera que esperan? ¿O su llegada tomará al mundo por sorpresa? La Biblia ofrece una respuesta clara. Apocalipsis 1:7 declara que cuando Cristo regrese, todo ojo lo verá. A diferencia de su primera venida, cuando nació en humildad y en gran medida escondido del mundo, su segunda venida será innegable, inequívoca y más allá de toda duda humana. No caminará entre los hombres durante años antes de cumplir su misión. Su regreso será repentino, descendiendo del trono donde ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Y cuando llegue ese momento, estará precedido por señales celestiales, cielos oscuros, una luna roja como la sangre y el temblor de la tierra. Luego, a través de la creciente oscuridad, brotará en toda su gloria, iluminando los cielos en una demostración de poder divino. Su venida no será sutil. Será magnífico, impresionante y aterrador. Ninguna fuerza existente, ni terrenal ni cósmica, podrá oscurecer su resplandor. Los cielos se convertirán en el escenario del evento más esperado de la historia. Los que anhelaron su regreso se alegrarán, mientras que los que lo negaron temblarán de miedo. No habrá dudas sobre quién es Él, ni confusión sobre su propósito. El tiempo de las dudas habrá terminado. El Rey habrá llegado. Para aquellos que han soportado persecución en su nombre, su regreso traerá un alivio abrumador, como una lluvia vivificante que cae sobre un desierto árido. La verdad más grande de Apocalipsis 1:7 es esta: Jesús regresará. Y ese día, toda alma lo reconocerá, no solo como Jesús de Nazaret, sino como el Señor Todopoderoso. La Biblia sirve tanto como advertencia para quienes rechazan a Cristo como faro de esperanza para quienes creen. Regresará para cumplir su promesa, disipar la oscuridad, restaurar lo que se ha roto y establecer un reino donde ya no habrá sufrimiento. En ese momento, los fieles gritarán de alegría. Mira, la morada de Dios está ahora entre el pueblo, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Los misteriosos sonidos de los cielos. Durante años, se han reportado sonidos extraños y de otro mundo en todo el mundo, generando miedo y curiosidad en quienes los escuchan. Desde los vastos paisajes helados de Canadá hasta las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York, desde el desierto de Nevada hasta los densos bosques del estado de Washington, la gente ha descrito ruidos inquietantes que parecen emanar del mismísimo cielo. Algunos comparan los sonidos con la profunda resonancia de una enorme campana, otros con el estruendo de una gigantesca trompeta. Hay quienes afirman que se siente como si el tejido mismo de la tierra estuviera gimiendo, como si la creación misma estuviera gritando. ¿Son estos sonidos un fenómeno natural o indican algo mucho mayor? Cuando aparecieron por primera vez en línea vídeos de estos ruidos extraños y de otro mundo, muchos escépticos los descartaron como engaños, meras distorsiones de audio o mentiras de Internet. Sin embargo, a medida que surgieron más grabaciones, capturadas en diferentes lugares del mundo, pero inquietantemente similares en tono y patrón, el misterio no hizo más que profundizarse. Los científicos, meteorólogos y geólogos se apresuraron a encontrar explicaciones racionales, pero ninguna pudo dar una respuesta definitiva. Algunos expertos especularon que estos sonidos inquietantes podrían ser causados por el lento e imperceptible desplazamiento de las placas tectónicas debajo de la corteza terrestre.
Este fenómeno, a veces denominado terremotos en el cielo, sugiere que los temblores en las profundidades del subsuelo podrían generar vibraciones de baja frecuencia que viajan grandes distancias a través de la atmósfera. Otros propusieron que los ruidos podrían ser el resultado de fuertes vientos que chocan con estructuras urbanas, o incluso de la propia energía electromagnética del planeta zumbando en el aire. Algunos teóricos llevaron la especulación aún más lejos, sugiriendo que las erupciones solares o partículas cargadas del Sol podrían estar interactuando con el campo magnético de la Tierra, creando reverberaciones extrañas y audibles. Sin embargo, a pesar de todas estas hipótesis, el enigma sigue sin resolverse. Los sonidos no parecen originarse de ninguna fuente mecánica conocida, ni actividad industrial, ni aviones, ni ningún dispositivo discernible fabricado por el hombre. Parecen surgir de la nada, resonando en los propios cielos, rebotando en los edificios, sacudiendo las ventanas y molestando tanto a los humanos como a los animales. A medida que crece la incertidumbre, también lo hacen las teorías. Algunos sugieren que estos ruidos no tienen ningún origen terrestre. ¿Podrían ser señales de inteligencia extraterrestre que intentan comunicarse con nosotros? ¿Son los ecos distantes de un evento cósmico que se acerca, como un asteroide que se dirige hacia la Tierra? ¿O son algo aún más secreto, tal vez el subproducto de experimentos gubernamentales clasificados que aún no se han revelado? Para aquellos que miran más allá del mundo físico, surge otra posibilidad más escalofriante. ¿Qué pasa si estos sonidos no son aleatorios? ¿Qué pasa si son una advertencia, un llamado etéreo que resuena en los cielos, instando a la humanidad a escuchar antes de que sea demasiado tarde? ¿Podrían ser la voz de lo divino, una señal de Dios mismo, preparando al mundo para una revelación inminente? Muchos creyentes han recurrido a las Escrituras en busca de respuestas, señalando pasajes bíblicos que describen el sonido de las trompetas como presagios de mensajes divinos, advertencias proféticas y el desarrollo de eventos apocalípticos. El libro del Apocalipsis habla de 7 trompetas que anunciarán los últimos días, cada una de las cuales desencadenará un momento de ajuste de cuentas sobre la tierra. ¿Podría ser que estos misteriosos sonidos sean los primeros susurros de esas fatídicas trompetas, que anuncian el último capítulo de la historia? Es difícil ignorar la semejanza entre estos fenómenos modernos y las descripciones bíblicas de los toques de trompeta. En el Antiguo Testamento, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para darle la ley a Moisés, los israelitas temblaron de miedo al escuchar un sonido abrumador de trompeta que se hizo más y más fuerte, llenando el aire con poder divino. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo habló de un momento en el que sonaría una gran trompeta, llamando a sus seguidores a casa. El apóstol Pablo también escribió que, al sonar la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarían, y los que creyeran serían transformados en un instante. Si estos inquietantes sonidos son en realidad advertencias desde arriba, ¿qué intentan decirnos? ¿Son una señal de que las arenas del tiempo se están acabando, de que las profecías finales están comenzando a desarrollarse? ¿O están destinados a conmover los corazones de aquellos que se han alejado, ofreciéndoles una última oportunidad de regresar antes de que llegue el juicio? La Biblia advierte que, a medida que se acerque el regreso de Cristo, el engaño aumentará, la maldad se extenderá y los acontecimientos inexplicables serán más frecuentes. A medida que la oscuridad se apodera de la tierra, aquellos que se niegan a reconocer la verdad pueden encontrarse perdidos en la confusión, buscando respuestas en los lugares equivocados mientras la realidad última permanece ante ellos. Antes de que comiencen a sonar las 7 trompetas del juicio, la Biblia describe un acontecimiento solemne y misterioso que se desarrolla en el cielo, un momento extraordinario de preparación divina antes de que la justicia de Dios se derrame sobre la tierra. Comprender este momento es clave para comprender lo que está por venir, porque las acciones de Dios no son aleatorias, están profundamente arraigados en el amor, la rectitud y la justicia. A lo largo de la historia, su misericordia siempre ha precedido a su juicio. Pero cuando la humanidad llegue a un punto sin retorno, cuando la corrupción y la rebelión contra él se vuelvan irredimibles, la justicia debe prevalecer por el bien de las generaciones futuras. Así como un cirujano estirpa un órgano enfermo para salvar el cuerpo, Dios, en su sabiduría, a veces debe limpiar la tierra de su corrupción más profunda para que la justicia pueda echar raíces una vez más. Este fue el caso en los días de Noé, cuando la maldad generalizada provocó el gran diluvio. Lo mismo ocurrió en Sodoma y Gomorra, donde la inmoralidad se había vuelto tan rampante que solo el fuego del cielo podía poner fin a su depravación. Incluso la caída de Jerusalén fue un testimonio de cómo la justicia divina sigue a un pueblo que se aleja de Dios. Para algunos, la idea de la ira divina parece contradictoria con el concepto de un Dios amoroso. Pero en verdad,
su juicio es una extensión de su amor. El pecado nunca se estanca, se propaga como una infección desenfrenada, corrompiendo todo a su paso. Cuando sociedades enteras caen en una oscuridad irreversible, la intervención divina se hace necesaria, no por crueldad, sino por la necesidad de restaurar lo que se ha perdido. La historia ha demostrado que cuando llega la justicia, incluso los inocentes pueden perecer junto con los malvados, no porque Dios sea injusto, sino porque la mortalidad humana no es el fin. Cada alma se presentará ante Cristo y el juicio se dictará no solo basándose en la vida terrenal sino en la eternidad misma. Los sonidos inexplicables que continúan resonando en los cielos han dejado a muchos inquietos. Para algunos, no son más que sucesos naturales o ruidos sin sentido. Pero para otros, pueden ser algo mucho más grande, un llamado a despertar, a estar alerta, a reconocer que el mundo está al borde de su mayor prueba. La trompeta final del Apocalipsis no se parece a ninguna de las demás. Cuando suene, no traerá destrucción inmediata sino una declaración profunda: el fin ha llegado. El reino de este mundo caerá, y en su lugar se levantará el reino de Dios. La batalla culminante entre el bien y el mal comenzará y el juicio divino se desatará sobre la tierra. Así como el séptimo sello condujo a los juicios de las 7 trompetas, la séptima trompeta señalará la llegada de los juicios de las 7 copas, el derramamiento de la ira de Dios más intenso y severo jamás presenciado. El apóstol Juan describe esta transición con vívidos detalles, no porque tomará mucho tiempo desarrollarse, sino porque la magnitud de lo que se avecina exige nuestra atención. Este es el momento hacia el cual toda la historia ha estado avanzando, el acto final antes de que Cristo regrese para establecer su reinado en la tierra. Las señales se multiplican. En los cielos de Estados Unidos, testigos han informado sobre entidades extrañas y luminosas, algunos las interpretan como ángeles, otros como presagios de una catástrofe inminente. Inundaciones catastróficas han consumido ciudades, dejando devastación a su paso. Quienes habían estacionado sus vehículos afuera regresaron y los encontraron azotados por los elementos, como si la naturaleza misma se hubiera vuelto contra ellos. El mundo está mirando, inseguro y asustado. Pero para quienes tienen fe, el mensaje es claro. El tiempo se acerca. Las profecías se están desarrollando ante nuestros propios ojos. ¿Podrían estos acontecimientos sobrenaturales ser advertencias divinas? ¿Estamos asistiendo a los primeros temblores del cumplimiento de la profecía bíblica? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa sigue siendo cierta: aquellos que tienen oídos para oír deben escuchar antes de que sea demasiado tarde. Las Escrituras abundan en profecías que predicen presagios celestiales que presagiarían el fin de los días. Desde las visiones apocalípticas del Apocalipsis hasta las advertencias de Joel y Lucas, estos textos sagrados hablan de maravillas asombrosas en los cielos, presagios tan profundos que infundirían miedo en los corazones de la humanidad y señalarían la proximidad de la hora final. Ahora, los propios cielos parecen hacerse eco de estas antiguas predicciones. Han surgido signos inquietantes e impresionantes, lunas bañadas en un espeluznante brillo carmesí, una oscuridad antinatural que se traga el horizonte y remolinos de luces y sombras que desafían toda explicación. Como si los propios cielos estuvieran despertando, violentas tempestades azotan con furia implacable, desatando tormentas eléctricas tan intensas que dejan perplejos a los científicos y conmocionan a comunidades enteras. Sin embargo, algo mucho más siniestro ha comenzado a desarrollarse. En plena noche, el aire se estremece con sonidos sobrenaturales, estallidos profundos y resonantes que parecen emanar de la nada, reverberando en los cielos y sacudiendo el suelo bajo pies temblorosos. Los testigos informan de extraños susurros transportados por el viento, voces que hablan en lenguas olvidadas, pronunciando mensajes crípticos que provocan escalofríos en la columna vertebral. Se han vislumbrado formas sombrías en el corazón de tormentas furiosas, figuras confusas que parpadean como espectros contra el telón de fondo de relámpagos. En ciertas regiones, los ríos se han transformado inexplicablemente en torrentes de color rojo sangre, con aguas espesas y estancadas, que recuerdan las plagas bíblicas de Egipto. Las aves surcan los cielos en enjambres caóticos, sus movimientos erráticos desafían los patrones naturales, y algunas caen sin vida a la tierra sin previo aviso ni causa. En todo el mundo, la tecnología misma parece fallar. Los dispositivos electrónicos parpadean de forma errática, los mensajes se distorsionan y aparecen símbolos crípticos en las pantallas, símbolos que ningún experto en idiomas puede descifrar. Es como si una fuerza invisible atravesara el velo de la realidad y alterara el tejido mismo de la existencia humana. La Biblia habla de esos tiempos,
cuando los cuerpos celestes se oscurecerán y las naciones quedarán sumidas en el caos. Las palabras de Jesús en Mateo 12 y 29, que predicen el oscurecimiento del sol, la falta de brillo de la luna y la caída de las estrellas del cielo, resuenan ahora con una claridad escalofriante. Lo que alguna vez pareció una profecía lejana ahora se manifiesta ante los ojos de los fieles, y su significado es más misterioso e inquietante de lo que jamás hubieran imaginado. ¿A qué conducen estos signos? ¿Son las advertencias finales antes del gran ajuste de cuentas? La ciencia lucha por explicar estos fenómenos, pero sirven como un crudo recordatorio de la fragilidad de la humanidad frente a un universo insondable. La ilusión de normalidad se ha hecho añicos. Mientras los cielos continúan desatando su furia, una profunda inquietud se apodera de quienes no pueden evitar preguntarse, ¿qué catástrofe se cierne más allá del horizonte? La tormenta de 2025, un cataclismo más allá de la imaginación. En 2025, un desastre apocalíptico azotó el sur de California, uno que desafió todas las expectativas conocidas. No fue una tormenta de lluvia, sino de hielo. Sin previo aviso, el cielo se oscureció, lleno de nubes turbulentas que se agitaban como un siniestro caldero. Una quietud sofocante se apoderó de la tierra, seguida de un rugido ensordecedor cuando los cielos se abrieron. Desde arriba, descendió una avalancha de colosales granizos, cada uno de los cuales era un presagio de destrucción, estrellándose contra la tierra con una fuerza aterradora. El implacable asalto del hielo ahogó todos los demás sonidos, creando una cacofonía ensordecedora de devastación. Las ventanas se rompieron instantáneamente y los fragmentos de vidrio cayeron en cascada sobre las calles. Los vehículos fueron golpeados hasta quedar irreconocibles, sus estructuras metálicas arrugadas bajo el implacable bombardeo. Los tejados se derrumbaron bajo el peso del diluvio helado y las casas se derrumbaron como castillos de naipes. Los ciudadanos aterrorizados corrieron a refugiarse, sus gritos de pánico fueron tragados por la ira de la tormenta. Las calles se convirtieron en traicioneros caminos de hielo y escombros. Los árboles que alguna vez fueron altos e inflexibles quedaron desnudos y sus ramas se rompieron como huesos quebradizos. Los cables eléctricos se retorcían como serpientes vivas, chispeaban al caer y encendían fuegos que parpadeaban desesperadamente contra el frío despiadado. Barrios enteros quedaron sepultados bajo montañas de hielo, enterrados como si hubieran sido condenados por una fuerza ancestral. Sin embargo, en medio del caos, surgió algo aún más inquietante. Resonando a través de la tormenta, sonidos de otro mundo llenaron el aire, tonos profundos y guturales, como si susurros de otro reino se filtraran a través del velo de la realidad. Algunos supervivientes afirmaron haber oído voces que gritaban sus nombres desde el remolino de hielo. Otros hablaban de figuras oscuras que acechaban en medio de la tempestad, apenas visibles a través de la cegadora nevada. La destrucción fue implacable. Las autopistas se convirtieron en cementerios de coches abandonados, cuyos parabrisas destrozados parecían heridas irregulares. Los rascacielos mostraban profundas cicatrices, pisos enteros destrozados donde el hielo había golpeado con precisión quirúrgica. Incluso el océano pareció retroceder, olas monstruosas rompiendo violentamente contra la orilla, como si la tierra misma se retorciera en agonía. Más tarde, las imágenes de satélite revelaron algo inquietante, patrones dentro de la tormenta, arremolinándose en un diseño casi inteligente, diferente a todo lo que los meteorólogos habían documentado jamás. Cuando la tormenta finalmente amainó, el mundo que dejó atrás era irreconocible. Una profunda helada se apoderó de la tierra, encerrando el sur de California en un invierno antinatural. Las calles que alguna vez estuvieron inundadas por torrentes furiosos se habían solidificado en capas de hielo vidrioso. Los árboles permanecían congelados en una inquietante quietud, con sus ramas esqueléticas encerradas en una prisión cristalina. Un silencio inquietante se cernía sobre la ciudad, una ausencia fantasmal donde una vez había prosperado la vida. Los científicos buscaron explicaciones, pero ninguna fue suficiente. ¿Cómo se había transformado una inundación torrencial de la noche a la mañana en un páramo ártico? Las mismas leyes de la naturaleza parecían haber sido reescritas. Las brújulas oscilaban erráticamente y sus agujas giraban como si estuvieran confundidas. Los pájaros volaron en espirales aterrorizados antes de caer sin vida del cielo. Arriba, parpadeaban luces extrañas, orbes luminiscentes que pulsaban con una inteligencia más allá de toda comprensión y desaparecían cada vez que se acercaban. Algunos susurraron sobre la intervención divina. Otros temían algo mucho más siniestro. Los líderes religiosos señalaron las escrituras.
El libro de Job habla de Dios ordenando los depósitos de nieve y granizo, reservándolos para los tiempos del juicio. Se invocaron las plagas de Egipto y se difundieron rumores de que esto no era más que el comienzo de un ajuste de cuentas mayor. ¿Fue esta la mano de Dios? ¿Un castigo para un mundo extraviado? ¿O fue una señal, un presagio de algo aún más profundo que estaba por venir? Las desapariciones y el encuentro divino. Entonces comenzaron las desapariciones. Los supervivientes, que habían resistido la furia de la tormenta, empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Sus hogares no fueron perturbados. Sus huellas simplemente cesaron en la nieve, como si hubieran sido arrancadas de la existencia. Otros informaron de sucesos escalofriantes. Ventanas cubiertas de escarcha desde el interior, a pesar de la presencia de calefacción interior. Símbolos crípticos grabados en el hielo, sus significados insondables pero imbuidos de una innegable sensación de pavor. Entonces sucedió algo milagroso. A través del aire helado surgió un sonido, una melodía que no era ni terrenal ni humana. Algunos lo describieron como un coro celestial, otros como un susurro armónico que resonaba entre las ruinas del mundo destrozado. Se tejió en los huesos de quienes lo escucharon, evocando un sentimiento de algo antiguo, algo divino. Y entonces aparecieron las cifras. Bañados en un brillo etéreo, descendieron como apariciones relucientes, sus formas no eran completamente humanas ni enteramente de este mundo. Se movían al unísono, silenciosos pero autoritarios. Quienes los presenciaron juraron que el tiempo mismo parecía ralentizarse, que el aire helado estaba cargado de algo más allá de la comprensión mortal. Entonces, tan repentinamente como habían llegado, los seres celestiales ascendieron. Uno por uno, desaparecieron en los cielos y su resplandor se disolvió en la noche. A la mañana siguiente, se descubrieron extraños sellos en la nieve, patrones intrincados que brillaban débilmente antes de desvanecerse en la escarcha. El hielo, que se había negado obstinadamente a derretirse, comenzó a desaparecer a un ritmo antinatural. ¿Habían venido estos seres a llorar a los caídos? ¿Para entregar un mensaje? ¿Para advertir de lo que estaba por venir? La ciencia buscó explicarlo. Los escépticos lo descartaron. Pero los que habían visto, los que habían oído, sabían la verdad. La tormenta había robado mucho, pero también había revelado algo más allá de la destrucción, más allá del sufrimiento. Un vistazo a lo divino. A medida que avanzamos, llevemos estas profundas lecciones a lo más profundo de nuestro corazón. Trabajemos para construir un mundo basado en la fe, la compasión y la administración responsable de la tierra. En tiempos de incertidumbre y agitación, debemos recordar que todos estamos interconectados, unidos por un propósito compartido y un llamado divino. Al unirnos en el amor, cuidarnos unos a otros y proteger el mundo que Dios nos ha confiado bondadosamente, podemos navegar incluso las tormentas más feroces con esperanza y resiliencia. Para los cristianos, esto es más que un llamado a la acción, es un llamado a vivir con valentía en la fe, a ser faros de luz en un mundo que tan desesperadamente necesita esperanza. Así como Noé salió del arca hacia un mundo renacido, abrazando lo desconocido con confianza y valentía, nosotros también debemos dar un paso adelante, inquebrantables en nuestra convicción de que Dios camina a nuestro lado. Con la fe como ancla, nunca estamos solos. En una era eclipsada por la incertidumbre y la agitación, nuestra misión sigue siendo clara: reflejar el amor y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. Guiados por su sabiduría, debemos afrontar las pruebas que se avecinan, aceptando nuestra responsabilidad colectiva de cuidarnos unos a otros y salvaguardar el mundo que Él nos ha dado. Este deber sagrado exige empatía, altruismo y un compromiso renovado con la justicia y la sostenibilidad. Solo honrando este llamado podremos construir un mundo que sea lo suficientemente fuerte como para resistir las tormentas de la vida. La Biblia revela una conexión profunda e intrínseca entre la humanidad y el mundo natural, ofreciendo una idea de la creciente devastación ambiental que presenciamos hoy. Desde el principio, la Tierra fue creada en perfecta armonía, diseñada como un lugar de belleza, abundancia y paz. En el libro del Génesis, Dios miró su creación y la declaró muy buena. El jardín del Edén era un testimonio de su perfección divina, un paraíso virgen donde la humanidad vivía en perfecta unidad con la naturaleza, libre de sufrimiento y lucha. Sin embargo, este equilibrio se rompió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su elección introdujo el pecado en el mundo, y con él vino el sufrimiento, el quebrantamiento y la decadencia. Dios advirtió a Adán de las consecuencias:
maldita será la tierra por tu culpa. La tierra ya no daría sus frutos con facilidad. En cambio, la humanidad lucharía, trabajando arduamente contra una tierra resistente e implacable. A partir de ese momento, la relación entre las personas y la naturaleza se volvió tensa, marcada por dificultades y pérdidas. A medida que el pecado se multiplicó, también lo hizo la discordia entre la humanidad y la creación. En la época de Noé, la maldad humana había llegado a tales extremos que Dios envió un gran diluvio para limpiar la tierra, lo que demuestra la profunda conexión entre la corrupción moral y la catástrofe ambiental. Hoy podemos ser testigos de las consecuencias de siglos de codicia, abandono y desobediencia. El cambio climático, el aumento del nivel del mar, la deforestación y la extinción de innumerables especies sirven como duros recordatorios de que la Tierra gime bajo el peso de la explotación humana. Las devastadoras tormentas que azotaron el sur de California en 2024, junto con otros desastres en aumento, bien pueden ser señales de advertencia, vislumbres de tribulaciones aún mayores por delante si la humanidad se niega a cambiar de rumbo. Las Escrituras nos dicen que toda la creación anhela ser restaurada, esperando el día en que los hijos de Dios asuman el papel que les corresponde como cuidadores y sanadores. Como seguidores de Cristo, no estamos llamados simplemente a cuidar la tierra por obligación, es un acto de amor, amor por Dios, por su creación y por las generaciones futuras. Al adoptar prácticas sostenibles, abogar por la justicia y trabajar para sanar las heridas infligidas a nuestro mundo, participamos en el plan redentor de Dios. Al hacerlo, nos acercamos al restablecimiento de la armonía entre la humanidad y la creación. Sin embargo, antes de que esta restauración se realice plenamente, la Biblia advierte sobre una gran tribulación. Las Escrituras profetizan un tiempo de crecientes pruebas, donde los creyentes enfrentarán persecución, sufrimiento y desafíos más allá de la imaginación a medida que se acerca el regreso de Cristo. Jesús mismo advirtió que sus seguidores serían odiados, rechazados e incluso abandonados por su fe. El libro del Apocalipsis habla de una época de intensas pruebas, un periodo en el que los fieles serán refinados como oro en el fuego, purificados mediante pruebas de devoción inquebrantable. Muchos creen que el mundo está siendo testigo de acontecimientos que se alinean con la profecía bíblica. Las guerras y los conflictos están aumentando. Los desastres naturales son cada vez más frecuentes y graves. La guerra impulsada por la IA está remodelando las estructuras de poder globales. La civilización misma parece estar al borde del caos. ¿Estamos siendo testigos de las señales predichas en las Escrituras? ¿Estamos en el umbral del reinado del Anticristo? La profecía bíblica advierte que en los últimos días surgirá un líder mundial poderoso que engañará a las masas y establecerá una autoridad global. El Anticristo no aparecerá como un tirano absoluto sino como una figura de paz y unidad, ganando confianza antes de revelar su verdadera naturaleza. 2 Tesalonicenses 2, 3-4 advierte, nadie os engañe en ninguna manera. Porque ese día no vendrá sin que primero venga la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de destrucción, que se opone y se ensalza contra todo lo que se dice Dios o objeto de culto, hasta el punto de tomar asiento en el templo de Dios, proclamándose Dios. A lo largo de la historia, muchos líderes han llegado al poder, pero ninguno ha encarnado plenamente la descripción profética del Anticristo. Sin embargo, a medida que los acontecimientos mundiales se aceleran, es más importante que nunca permanecer alerta y discernir. Las Escrituras también advierten que en los últimos días los desastres naturales se intensificarán, lo que indicará que se acerca el fin de la era. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 24, 7-8, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores de parto. Las guerras, el hambre y la devastación han asolado a la humanidad durante siglos, pero en los últimos años su escala y frecuencia han aumentado a un ritmo alarmante. Terremotos, huracanes, incendios forestales y patrones climáticos extremos han dejado rastros de destrucción, que se alinean inquietantemente con las advertencias de la profecía bíblica. Si bien los científicos atribuyen estos fenómenos al cambio climático, muchos creyentes los ven como señales divinas, recordatorios de que Dios está sacudiendo la tierra, llamando a su pueblo al arrepentimiento y la preparación. Ahora es el momento de buscar a Dios con urgencia, de preparar nuestro corazón y de mantenernos firmes en una fe inquebrantable. Aunque el mundo tiemble y la oscuridad crezca, no nos falta esperanza. Dios permanece soberano, ofreciendo salvación y seguridad eterna a todos los que confían en Él. Lucas 9:28 nos recuerda, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza,
porque su redención se acerca. ¿Estamos listos? El momento de prepararse es ahora.